Gracias, presidente, compañeros y compañeras diputados. Aprovecho para desearles un feliz año a todos los compañeros y compañeras y costarricenses que nos escuchan y nos ven a través de los diversos medios de comunicación colectiva. Presidente, me llama al orden y hay quórum, por cierto. Okay. Me toca presentar en nombre de la comisión el informe y por eso le he solicitado a la presidencia utilizar de una vez los 30 minutos que me corresponden del ejercicio, porque el informe de la comisión no son solo las casi 300 páginas que nosotros le hemos presentado no solo a este plenario legislativo, sino a la ciudadanía costarricense. Esta comisión trabajó por casi 5 meses, fue instaurada a finales de julio del año 2017 y a través de estos casi 5 meses de trabajo se realizaron 32 sesiones ordinarias, 9 ordinarias y 23 extraordinarias, corrijo. Esas fueron las sesiones que fueron expuestas ante cada uno de los y las costarricenses a través de los diversos medios de comunicación colectiva. Pero el último mes de trabajo prácticamente trabajamos todos los días, inclusive sábados y domingos, muchas de esas noches, aún siendo sábado y domingo, hasta la medianoche. Creo que esto es importante destacarlo porque se realizaron a través de estas sesiones de trabajo 73 audiencias donde fueron juramentadas 137 personas y donde tuvimos un expediente legislativo final de 32.375 folios. Estoy convencido de que la lectura de los demás de 32.000 folios que pueda hacer no solo los compañeros y compañeras de la Asamblea Legislativa, sino los estudiosos académicos de este país y también la prensa, podrán constatar de que se puede diferir de las conclusiones a las que llegaron unánimemente los miembros de la Comisión Legislativa. Pero nadie podrá decir que el informe se hizo con ligereza, que no se tomó el tiempo, de que no se analizaron las situaciones. Y por supuesto que cuando a uno le toca referirse a situaciones y a personas que uno conoce y las recomendaciones son duras, hay dolor. Pero ese es el trabajo que nos toca como miembros de la Asamblea Legislativa para hacer control político. Y quisiera iniciar diciendo que un sistema político, el nuestro, por ejemplo, es perfectible. Lo que falta se reforma y se mejora, pero no se destruye. Sobre todo a propósito de las voces que creen que este sistema institucional y jurídico no va para ningún lado en este país. Y hemos cometido errores a través de los años y a veces podríamos decirlo que hasta horrores. Pero la institucionalidad de este país es la que ha hecho que marquemos diferencia en América Latina y casi que en el mundo. A través de los casi 197 años de vida independiente, cuando llegó el acta de la Capitanía General de Guatemala, recogiendo el acta de los nublados del día en León, Nicaragua, este país ha tomado decisiones valientes y acertadas. Nuestros campesinos, dirigidos por nuestro primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, empezaba a marcar un educador lo que sería la historia venidera de nuestra nación. Y ahí nos hemos sentido orgullosos de la gesta heroica de 1856, donde un montón de campesinos casi que sin armas y sin instrucción militar dieron la cara por este país para levantarse en armas y defender a nuestra patria. Y podemos pasar por otros capítulos como el del 7 de noviembre de 1889, donde fuimos a defender el sufragio y marcamos lo que es los más de 100 años de vida democrática y lo que nos permite tener la democracia más antigua de América Latina. Y podemos pasar por las reformas sociales del 40 que le dio la posibilidad a muchísimos costarricenses
de que tengan acceso a una salud. Pero también hemos tenido páginas difíciles en la historia de nuestro país. Y estoy convencido que una de las más difíciles es las que nos ha tocado evaluar y examinar durante estos últimos meses en la Comisión Legislativa. Y sin embargo, a pesar de esas páginas oscuras y difíciles que hemos tenido a través de la historia, hemos hecho lo que nos han enseñado nuestros campesinos. Nuestros campesinos, cuando se les volcaba la carreta y la leche se derramaba, no se ponían a llorar, sino que levantaban la carreta y empezaban nuevamente a trabajar en pro de este país. Y creo que eso es lo más importante de lo que tenemos que hacer a futuro. Este informe marca una pauta en la historia política de este país, en la historia del control político, en la historia de la Asamblea Legislativa. Y sobre todo marca historia porque no es fácil que 9 diputados y diputadas de 6 fracciones legislativas diferentes, prácticamente en todas las recomendaciones y conclusiones, llegaran a acuerdos unánimes. Son pocos los informes investigativos de investigación de esta Asamblea Legislativa que se votan finalmente en comisión de forma unánime. Y se votó así porque tuvo su rigurosidad, porque a pesar de que este era un informe de carácter y naturaleza política, donde además estábamos amparados en la inmunidad, en la irresponsabilidad y en todos los criterios que le da la Constitución política a los señores y señoras diputadas, se hizo con rigurosidad. Donde, si bien es cierto, es un informe político, hablamos muchas veces de las rigurosidades del jurídico. Y no se me olvidan las discusiones muy ricas que tuvimos en la comisión, donde algunas compañeras me decían que a mí no se me quitaba el chip de abogado y que debíamos ver más sobre lo político que lo jurídico. Pero siempre nos sentamos y hablamos de que había que darle una normativa, un amparo y un marco jurídico. Y precisamente casi que de esa forma inicia nuestro informe de casi 300 páginas, el cual se comprende de una diversidad de secciones y empezamos quizás con algo que es trascendental, el marco jurídico. El marco jurídico del informe nos marcó la pauta de qué podía o no podía hacer la comisión investigadora. Y para tener claro un poco de cómo se enmarca jurídicamente, tomamos en cuenta varios votos de la Sala Constitucional y me permito leer el extracto de uno, que es el 441-91 y que consta en la página 32.461 del expediente legislativo. Es fundamental tener claridad que esta tarea de control político legislativo no se trata de una supervisión jurídica. En este sentido, la Sala Constitucional, en el voto 441-91 del 20 de febrero de 1991, resolvió que las comisiones investigadoras legislativas cumplen funciones específicas diferentes de las que corresponden a los tribunales de justicia. Es decir, en efecto, no se trata de realizar una función jurisdiccional, ni de aplicar de manera estricta el juzgar los actos de las personas, el principio de que no hay delito en una tipificación previa. En otros términos, las comisiones legislativas no están sometidas a los principios estrictos metodológicos y procedimientos a que están sometidas las actuaciones jurisdiccionales de los jueces, ni su cometido consiste en determinar si el acto indebido que alguien cometió cabe o no de manera estricta y precisa en la definición del Código Penal. Es decir, esta competencia no se ejerce con base a criterios de legalidad, sino de oportunidad, de mérito y conveniencia, aunque por supuesto siguiendo un método investigativo claro y productivo. Como podemos ver, el voto de la Sala Constitucional nos marca parte de las grandes diferencias
de lo que debe ser una actuación jurisdiccional y la que debe hacer una asamblea legislativa como órgano de control político. Y parte de ese órgano de control político es dejar claro de que si bien es cierto, nosotros no teníamos que someternos a esa rigurosidad, siempre dejamos claros que aunque fuera de manera indiciaria, era la única manera en que podíamos señalar a alguna persona y hacer recomendaciones sobre esa persona. Porque también el voto de la Sala Constitucional es muy claro que las comisiones legislativas no investigan personas, lo que investigan son hechos. Pero efectivamente, esos hechos, esas actuaciones, finalmente son realizadas, desarrolladas y planificadas por personas. Y esas personas son responsables en términos políticos de esas actuaciones que fueron estudiadas en la comisión investigadora. Dejar claro que también el voto de la Sala Constitucional nos marca cuál debe ser ese camino, donde no debe ser la comisión investigadora la que señala sanciones, la que determina responsabilidades. Y lo señalaba hoy el juez don Eduardo Acuña en una intervención que tuvimos en un programa de radio, y nos decía que una de las cosas más rescatables de la labor de la Comisión Legislativa en su informe final es que en ningún momento se hicieron señalamientos directos ni se establecieron sanciones hacia las personas que habían cometido los hechos que se habían involucrado. Y es que esto es trascendental, porque alguna gente ha dicho que por qué se mandó tantas personas a la Procuraduría de la Ética o se continuó con la investigación que se daba en el Poder Judicial. Esto es claro. Porque si bien es cierto, desde el punto de vista político, nosotros pudimos haber hecho señalamientos como los que hacemos casi que a diario en el control político de esta Asamblea Legislativa, la Comisión fue responsable en que cuando teníamos algún tipo de duda o certeza de que estas actuaciones podían violentar desde el ordenamiento jurídico en lo penal o desde las normas de probidad o de la ética, debían remitirse a las instituciones competentes para que fueran estas las que finalmente, y cumpliendo con el debido proceso y la oportunidad de defensa de las personas que estaban involucradas, determinara si estas personas habían cometido faltas de índole penal o faltas en lo ético o en lo moral. Y deben ser estas instituciones, llámese Poder Judicial a través del Ministerio Público y de los juzgados de este país, quienes deben decirle finalmente a la ciudadanía si estas personas cometieron actos, en el caso de lo penal, ilícitos. Y debe ser la Procuraduría de la República la que debe decirnos si las conductas de algunas personas que fueron enviadas para investigación fueron violatorias del deber de probidad o de la ética. Y debe ser la Procuraduría General de la República la que nos debe indicar el camino a seguir. Lo mismo cuando hablamos del informe con respecto a la sección del Poder Judicial. Ahí tuvimos una gran discusión, donde al final el resultado es el mismo, la diferencia era cómo y el cuándo. La tesis que prevalece es que donde habían procedimientos administrativos y jurídicos abiertos, proponer que esa investigación siguiera para que se cumpliera con el debido proceso, y que una vez que se determinara en cada uno de los órganos competentes si había una responsabilidad y si hay que remover y destituir a miembros de los supremos poderes, se hiciera cumpliéndoles el debido proceso, para que no pasara lo que ha pasado en otros momentos en esta Asamblea Legislativa, donde violentando en las comisiones investigadoras el debido proceso y sobre todo el derecho de defensa de las personas, se tomaron decisiones sin cumplir estos procedimientos y que resultaron finalmente en condenas para la Asamblea Legislativa por no haber cumplido con las normas del debido proceso y por establecer sanciones sin haber remitido, como dice el voto de la Sala Constitucional, a los órganos competentes
para que fueran finalmente analizados. Este informe de casi 300 páginas nos introduce con una explicación para que cualquier costarricense pueda entender de qué estamos hablando. Y empezamos con una delimitación de cuáles son los conceptos jurídicos que vamos a estar analizando durante todo el informe final. Y ahí hablamos conceptualmente de qué hablamos cuando tratamos de decir qué es gobierno corporativo, qué es secreto bancario, esa institución a la que nos tuvimos que enfrentar durante tantos días, cuando un día sí y otro también los miembros de esta comisión querían interrogar a los testigos que habían comparecido y simplemente amparados en ese secreto bancario guardaban silencio. Y aquí vale la pena preguntarse, realmente vale la pena preguntarse, si aunque sea de manera confidencial, cuando una comisión investigadora abre la posibilidad de llegar a donde estamos, se tenga la posibilidad de que se rompa el secreto bancario. Sobre todo porque estamos claros que para instaurar una comisión investigadora se necesitan 38 votos de compañeros y compañeras diputados. Eso significa que estas comisiones no se abren por ocurrencias o con el tino de buscar cómo afectar políticamente a una persona o a una agrupación. Es realmente cuando hay convencimiento de 2/3 partes del plenario legislativo de que pueden haber irregularidades lo suficientemente importantes para que sean finalmente analizadas por una comisión especial. Y finalmente, si queremos que esa comisión, en el aspecto, cuando tenemos temas como este de tipo bancario, pueda profundizar y pueda enriquecerse, deberíamos analizar la posibilidad de la reforma, de la eliminación del secreto bancario, aunque sea de forma confidencial dentro del informe, cuando analizamos este tipo de situaciones. Otro de los temas que se tuvieron que ampliar y hablar muy firmemente dentro de la comisión es el tema de lo que se analiza corrupción. Porque efectivamente, día con día nos encontramos a situaciones que a todas luces pueden faltar a la ética, al deber de probidad, y que a través de los medios de prensa e inclusive de la clase política llamamos y decimos son hechos de corrupción. Pero cuando hablamos de corrupción definida dentro de la institucionalidad de este país y lo que se refiere a los tipos penales que llevan a las personas que infringen con conductas los tipos tanto subjetivo como objetivo, estamos hablando de conductas específicas que no pueden englobarse dentro de todas esas conductas que efectivamente a los que estamos aquí hoy en esta Asamblea Legislativa, a los que vendrán y a los que están en cada una de sus casas, le parece que son hechos que no pueden seguirse permitiendo y que son reprochables. Pero aunque esos hechos sean reprochables, lo que le toca a la Asamblea Legislativa no es crear una sensación simplemente de decir esto es corrupción. Lo que tenemos que hacer como Asamblea Legislativa es que cuando hay hechos y actuaciones de personas, y sobre todo dentro de la clase política, que generan ese sinsabor dentro de los y las costarricenses, es crear las conductas para que y tipificarlas de manera penal, para que este tipo de conductas no se sigan repitiendo y sigan siendo presentadas denuncias, pero que no terminan con condenas porque no configuran lo que podemos determinar como un delito. Y si queremos realmente entrarle a esto, definitivamente que hay que ver una reforma integral de nuestra legislación penal, porque no puede ser posible que, por ejemplo, en materia de delitos como el que tratábamos de nosotros investigar, el tráfico de influencias, la legislación de este país no permite las intervenciones telefónicas. Y entonces lo único
que podemos tener de referencia son lo que se ha denominado, a través de la información que nos dio tanto el OIJ como el Ministerio Público, es los contactos telefónicos. Pero es que para probar este tipo de delitos, como está estructurado en nuestra legislación penal, hay que determinar cosas que son trascendentales. Uno, que la conducta trata de beneficiar a una persona, que esa persona fue beneficiada, pero esa persona que fue beneficiada también le dio un beneficio a quien se la buscó. Y la única manera prácticamente de que este tipo de cosas se pueda comprobar es cuando se le ha podido dar el seguimiento necesario para poder haber escuchado cuál era la transacción, cuál era el intercambio de favores que se estaba dando. Y ahí, sin lugar a dudas, hay que hacer una reforma en este país. Otra cosa importante que nos tocó definir y está definido dentro del informe es la diferencia entre tráfico de influencias y conflictos de intereses. Porque si bien es cierto, el tráfico de influencias sí tiene una norma punitiva sancionada con la prisión, lo que es el conflicto de intereses básicamente no tiene ni sanciones dentro de lo penal y muy poco se ha hecho dentro de lo que es las faltas al deber de probidad. Siguiendo con el informe, analizamos los posibles casos que se podrían ver ahí, hablamos de la asociación ilícita, de la simulación de delito, de delitos de cohecho, los delitos contra la función pública, los delitos funcionales, el prevaricato, el peculado, el tráfico de influencias. Y después de que hicimos todo esto, claramente también dejamos definido cuál era ser la ruta de trabajo de la comisión. Y la ruta de trabajo de la comisión quedó determinada en el informe bajo dos líneas de tiempo, y aquí no quisiera no desaprovechar la oportunidad de agradecer al organismo de investigación judicial, en nombre de su funcionaria, doña María Vargas, que fue una gran colaboradora para poder crear esa línea de tiempo. Esa línea de tiempo que tenía que marcarnos cuáles eran los hechos trascendentales que iban a ser sujeto finalmente de las recomendaciones y de las conclusiones. Una línea de tiempo que inicialmente tenía cerca de 1000 hechos, que algunos se repetían, que algunos no tenían nada que ver con la investigación. Y por eso aquí quiero hacer un paréntesis cuando algunos de los que cuestionan el informe hablan y dicen de que hay personas que están incluidas y hay personas que no están excluidas. Esta comisión legislativa tenía un mandato y el mandato estaba regulado por este mismo plenario legislativo y nos decía que teníamos que ir a investigar los créditos bancarios, los posibles tráficos de influencias para proteger esos créditos bancarios. Y pudo haber conductas dentro de la investigación que se dio a través de las comparecencias que a algunos de nosotros nos pudieran parecer extrañas o reprochables, pero que no tenían absolutamente nada que ver, ni ninguna forma de ligarlo, ni con el señor Juan Carlos Bolaños, ni con el crédito, ni con posibles beneficios de los funcionarios públicos. Esas personas, y porque este informe no fue hecho con un carácter politiquero electoral, sino fue hecho con todas las críticas que le puedan hacer tanto de afuera como de adentro de esta Asamblea Legislativa, fue hecho con la mayor rigurosidad y respeto. Y una de las cosas más ricas que tiene el derecho es que el derecho es de interpretación. Y lo que para mí puede ser una transgresión de tipo ético o moral o inclusive delictivo, no significa que para otros compañeros o compañeras
o para los jueces o los miembros de la Procuraduría General de la República, significa que haya habido infracciones. Y por eso es tan importante volver a retomar el tema de que por eso esta comisión no establece sanciones, porque las remite a los órganos competentes para que quienes fueron señalados tengan la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y que sean los órganos competentes, cumpliendo con todo el procedimiento establecido en la Constitución Política, los que determinen si hubo faltas o no. Esa hoja de ruta nos marcó una gran cantidad de hechos en esa línea de tiempo, en un flujograma que se puede tener acceso a través de un link, porque es enorme. Si imprimiéramos la línea del tiempo del caso Sinosem, estas hojas serían alrededor de 20 metros de línea de tiempo. Entonces, esto es muy importante porque sí creo que es trascendental que los compañeras y compañeras que se van a tomar el tiempo para analizar el informe tengan la capacidad de ir al flujograma, porque además está ilustrado con todas las particularidades y relaciones. Y voy a decir que para los 9 miembros de la comisión, consideramos que habían hechos que eran de una u otra manera reprochables y que tenían que ser remitidos a instituciones. El siguiente paso del informe, que es la sección tercera, nos habla de la participación orientadora de la prensa. Y aquí también es trascendental hacer una pausa para agradecer el papel que tiene, que ha tenido y que debe seguir teniendo la prensa de este país. Por eso, aquí nosotros no podemos aceptar las conductas de personas que cuando la prensa no les dice lo que quieren oír, hablan de ir a demandar y denunciar a la prensa para tratar de silenciarla. Si esa fuera la dinámica en este país, muchas de las cosas que se ventilan a través del control político y que terminan siendo juzgadas en los tribunales de justicia no se darían. Y por eso el papel de la prensa, que desde muchos meses atrás empezaba a hacer señalamientos sobre esto que terminó siendo investigado en la comisión, fue fundamental. Y hay que reconocer, porque en algunos momentos dos medios de comunicación parecían no tener eco ni por nosotros, esa es la verdad, o por muy pocos de nosotros, porque eran muy pocos los que en este plenario legislativo hablaban de eso. Y se da un hecho fundamental que es revelado por la prensa, que es cuando se revela el audio entre el señor Juan Carlos Bolaños y el señor Quesada, que es lo que hace que se enciendan las luces de alerta para entender que algo realmente extraño estaba sucediendo en este país y que era sujeto de investigación por parte de esta Asamblea Legislativa. Sin la acuciosidad de la prensa, sin el seguimiento que le dieron los medios de comunicación a través de los diferentes meses que estuvo trabajando la Comisión Legislativa, estoy convencido de que no se hubieran podido obtener los resultados que hoy presentamos a este plenario legislativo. Y ya llegado el análisis nos lleva a dos casos importantes, que es el de Sinosem y el de Compelesca. Y aquí hago un paréntesis, porque cuando la Comisión Legislativa inició labores, el mandato era muy amplio y hablaba de créditos en general. ¿Y por qué se tomó el acuerdo de trabajar sobre estos dos? Porque el primer día de la sesión de la comisión decidimos que, como en ese momento eran 2 meses lo que teníamos de plazo para investigar y rendir el informe, había que escoger cuáles eran los temas sobre los cuales nos podíamos entrar para poder cumplir con ese informe. Unánimemente, los 9 miembros de la comisión en la primera sesión escogimos los 2 temas que íbamos a desarrollar.
el tema de Sinosem y el tema de Copelesca. En el tema de Copelesca, para esta comisión, o para los miembros de esta comisión, indudablemente se dio un gran conflicto de intereses entre una persona que es miembro de la junta directiva del banco, pero que también es parte de la junta directiva de la empresa que se vio beneficiada obteniendo un crédito y donde habían ciertas o muchas dudas sobre la capacidad de funcionamiento de la empresa, de la represa Aguas Arcas. Creo que esto es importantísimo porque aquí se profundizó y quiero rescatar tanto la posición del diputado Solís Fallas como de doña Nidia, que fueron vehementes señalando un día sí y otro día también los beneficios que había obtenido la empresa Holcim por no haber tenido la rigurosidad del caso, tanto la banca como se dieron las condiciones del crédito y el seguimiento de eso. Y si bien es cierto, uno podría haber señalado algunas cosas que no compartimos como miembros de la comisión, hay que destacar esa labor de seguimiento en el tema de Copelesca que le hicieron los compañeros doña Nidia y don Otón. Y entramos también en el informe al caso de Sinosem. El caso de Sinosem, complejo de analizar por muchos factores. Primero, porque las conclusiones a las que llegamos los 9 compañeros y compañeras de esta Asamblea Legislativa es que tocaba a los 3 poderes de la República. Y cuando te toca a los 3 poderes de la República, aquí nadie se complace de esto. Aquí nadie se pone feliz de que haya un caso de corrupción donde se ha tocado de una u otra manera a los 3 poderes de la República. La institucionalidad de este país es la que se ponía en riesgo. La credibilidad en el sistema democrático que le hemos hecho una apuesta por tantos años y que ha sido el punto fundamental y de partida para tener las grandes cosas que tiene este país. Y decía hoy doña Patricia en un medio de comunicación que quizás lo más doloroso es cuando se toca el Poder Judicial. Porque decía doña Patricia que a nosotros 57 nos pueden detener y nada pasa. Pero cuando los cuestionamientos se hacen sobre el Poder Judicial, realmente hay una gran duda que se cierne sobre la institucionalidad de este país. Y toca, según las recomendaciones de esta comisión, a los miembros del Poder Judicial ser estrictos, severos y contundentes en cada una de las investigaciones que tienen abiertas contra los diferentes personeros del Poder Judicial. Y llámense jueces, fiscales o magistrados. El Poder Judicial tiene una responsabilidad histórica como la que ha tenido esta Asamblea Legislativa con esta comisión de devolverle la credibilidad a los y las costarricenses mostrando procedimientos diáfanos, transparentes y rigurosos contra los más altos jerarcas de su institucionalidad. Eso es una tarea que sin lugar a dudas le corresponde al Poder Judicial. Y también tuvimos que analizar casos de compañeros de esta Asamblea Legislativa y tampoco nos regocijamos y tampoco nos sentimos felices de que tuviéramos que analizar y hacer comparecer a compañeros de esta Asamblea Legislativa ante la comisión. Pero la rigurosidad que aplicábamos para el Poder Judicial y que aplicábamos para el Poder Ejecutivo, como analizaremos después, tenía que ser exactamente igual para con los compañeros de esta Asamblea Legislativa, porque si nosotros hubiéramos tratado con benevolencia o con beneplácito y hubiéramos actuado diferente,
las cosas importantes que se señalaban en este informe podían ser sujetas de la más absoluta crítica responsable de quienes lo leyeran finalmente. Y también les respetamos el debido proceso. Y también cuando hay causas judiciales abiertas, se recomendó de parte de la Comisión que esas causas fueran investigadas hasta el último detalle por la Fiscalía General de la República y por el Poder Judicial. Y cuando las actuaciones de los compañeros no eran sujetas de haber cometido un delito, pero que a consideración de los 9 compañeros y compañeras de la Comisión Legislativa representaban la posibilidad de una violación al deber de probidad o a la ética que debe caracterizarnos como funcionarios y dentro del ejercicio de la función pública, lo remitimos como corresponde y como señalaba el voto que he indicado de la Sala Constitucional al órgano competente. Y ese órgano competente es la Procuraduría General de la República. Yo quiero dejar claro el día de hoy que esta Comisión Legislativa no estableció sanciones, remitió a los órganos competentes, que no se le ha violentado ninguno de los derechos constitucionales, como lo resolvió también un voto de la Sala Constitucional en un recurso de amparo que puso el señor Juan Carlos Bolaños contra la Comisión Legislativa, diciendo que no se le había dado derecho de defensa, que se le estaba tratando de una u otra manera, violentándole sus derechos. El voto de la Sala Constitucional de este año referente a la Comisión fue claro y contundente, de que lo que hace la Comisión Legislativa es un órgano preparatorio, donde recopila información y brinda un informe final que será votado por este plenario legislativo. Y acá en el plenario legislativo, los compañeros y compañeras diputados que consideren que hay faltas o errores u omisiones, así como lo ha hecho la prensa, tendrán el derecho a manifestarse. Pero si finalmente, como yo espero que suceda, la mayoría de este plenario legislativo decide acoger el informe de la comisión, tendrán el derecho a un debido proceso, a ejercer su derecho de defensa ante la Procuraduría General de la República o ante el Poder Judicial, los casos que se han tipificado y elevado ante la Corte Suprema de Justicia. Y la misma rigurosidad que aplicamos para el Poder Judicial y que aplicamos para el Poder Legislativo fue aplicada para el Poder Ejecutivo. Y cuando hablábamos del Poder Judicial señalábamos magistrados, cuando hablábamos de la Asamblea Legislativa hablábamos de compañeros diputados, y cuando hablamos del Poder Ejecutivo hablábamos de ministros y de funcionarios muy cercanos a la Casa Presidencial. Y esa misma rigurosidad, ese mismo análisis y ese voto unánime de los 9 compañeros y compañeras de la comisión señalaron que desde nuestro punto de vista había violaciones éticas, había violaciones al deber de probidad y había favorecimientos para que el negocio del señor Juan Carlos Bolaños tuviera éxito en este país. Y que no hubo ningún miramiento en hacer reformas a reglamentos para que se permitiera el desalmacenamiento del cemento, de que se manoseó las figuras aduaneras existentes para favorecer que un cargamento de cemento que venía de China pudiera entrar, que eso llevó al establecimiento de un órgano director y que terminó finalmente con la destitución del director de aduanas. Con esa misma rigurosidad señalamos el silencio que hubo por meses del viceministro de Hacienda, que conociendo que había instrucciones y que después él mismo dijo que había constatado que finalmente no venían del señor presidente, había guardado silencio. Y si no es por una serie de documentación que el exdirector de aduanas, don Benito Cogui, suministra
a la comisión, probablemente ese silencio cómplice hubiera seguido siendo parte de un alto jerarca del Poder Ejecutivo. Esa dureza, esa rigurosidad que pueden compartir o no los compañeros y compañeras de este plenario legislativo fue con el que se actuó. Se actuó con un expediente, como lo señalé al principio, basado rigurosamente en criterios jurídicos, a pesar de que teníamos el beneplácito de la Sala Constitucional, de que podíamos hacer un análisis estrictamente político, sin cumplir prácticamente ninguno de los derechos que están establecidos con respecto al derecho de defensa. Aquí hemos tratado en esta comisión de respaldar absolutamente siempre los derechos fundamentales de todas las personas que fueron llamadas a comparecer. No ha sido fácil. Las últimas semanas, prácticamente hasta medianoche, trabajamos casi todos los miembros de la Comisión Legislativa para poder construir acuerdos, para poder decirle hoy a los y las costarricenses que lo más importante, y quizás lo que yo más destaco, es que en este país todavía podemos ponernos de acuerdo para cosas importantes. Que a pesar de que podamos tener un sistema multipartidista que llegó para quedarse, el diálogo, el consenso y la capacidad de generar acuerdos en pro de este país es lo que tenemos que rescatar el día de hoy. Cuando iniciábamos esta investigación y acudía a algunos medios de prensa y me decían que cuál era el resultado final, que se iban a ver 4 informes, todas las fracciones haciendo un informe separado, yo me atreví a decirles a la mayoría de los medios de comunicación, vamos a tener un informe unánime y vamos a construir sobre los cimientos de una patria, de un país que necesita más que nunca el diálogo y no la imposición de figuras dictatoriales, sino de personas que tienen la capacidad de sentarse a negociar y construir por este país. Este informe de casi 300 páginas se lo entregamos hoy a este plenario legislativo, se lo entregamos al país. Vuelvo a decirlo, se puede compartir o no las conclusiones. Son interpretaciones que llegamos los seres humanos con la prueba, con los indicios que recabamos a través de 5 meses de trabajo. 5 largos meses y extensos de jornadas donde hubo compañeros, como yo quisiera destacar también la labor de don Rafael Ortiz, que sin ser miembro de la comisión estuvo ahí presente, la misma doña Epsi que nos acompañó en muchas sesiones, de decir que estaban interesadas, que lo que pasa en este país y repercute como repercutió este escándalo de corrupción, no puede seguir guardando silencio, no puede tener impunidad y no puede seguir ocultándose. Hoy tenemos, y durante estas 2 semanas, un reto histórico con la ciudadanía costarricense, que es decirles que estamos dispuestos a asumir los daños directos y colaterales que tiene este informe legislativo, porque finalmente, reitero, aquí no se condena a nadie, aquí se remite a las autoridades competentes para que se les dé el proceso debido a cada una de las personas que han sido finalmente señaladas. Y creo que durante las 2 semanas que nos quedan, los compañeros miembros de la comisión podrán profundizar en cada una de las recomendaciones y en cada una de las conclusiones que llegó la Comisión Legislativa. Yo deseo de corazón agradecerle a mis compañeros de comisión, a don Jorge Rodríguez, que también llegó un par de sesiones, y de decirles, se trabajó, a los que estuvieron ahí, con responsabilidad, con mucha intensidad, pero sobre todo con mucho amor a la patria. Gracias, presidente.